En una noche perdida en el tiempo, cuando el templo de Atenea parecía contener la respiración del mundo, una joven sacerdotisa célebre por su extraordinaria belleza está a un paso de enfrentar un destino que nadie se atrevería a imaginar. Lo que debía ser el lugar más seguro de su vida, un santuario intocable, se convertirá en el escenario de un acontecimiento tan devastador que la historia entera se encargó de ocultar sus verdaderas causas. Porque lo que estás a punto de escuchar no es la versión que nos contaron. No es el simple relato del monstruo al que un héroe le cortó la cabeza. Es la historia de una mujer condenada por un crimen que no cometió, una verdad enterrada durante siglos bajo el peso del miedo, el arte y mitos que nunca hablaron en su favor. La pregunta es ¿por qué alguien quiso que olvidáramos quién fue realmente? Su nombre es Medusa. Antes de adentrarnos en la misión de Perseo y en la cabeza que terminaría convertida en símbolo de gloria, asegúrate de suscribirte y dejar tu opinión. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Porque aquí surge la gran pregunta, ¿Medusa fue realmente un monstruo implacable o una víctima borrada por los caprichos divinos? Quédate, porque la verdad detrás de su caída es mucho más reveladora de lo que imaginas. Para entender quién era en realidad, debemos dejar atrás la imagen petrificante y regresar a sus comienzos, cuando no inspiraba miedo, sino admiración. Medusa nació hermosa, poderosa y profundamente devota, parte de un linaje ancestral que habitaba las regiones más misteriosas del océano primordial. Junto a sus hermanas, Esteno y Euríale, pertenecía a las 3 Gorgonas. Pero había un detalle que lo cambió todo: mientras ellas eran inmortales, Medusa era mortal. La única vulnerable. La única que podía ser herida, cazada o castigada. Ese pequeño dato, que tantos pasan por alto, es el origen de toda su tragedia. Las antiguas narraciones, como la célebre obra de Ovidio, recuerdan su belleza indescriptible, una joven cuyo cabello dorado y resplandeciente atraía tanto admiración como envidia. Su perfección cautivó incluso a los dioses, y fue precisamente ese brillo lo que terminó por sellar su destino. Y lo que sigue en su historia es algo que no querrás dejar pasar. Movida por su fe y disciplina, Medusa eligió dedicar su vida entera a la castidad y al servicio sagrado. Renunció a los deseos terrenales y se convirtió en sacerdotisa de Atenea, la diosa virgen de la sabiduría, la estrategia y las artes. Ser parte de su orden implicaba cumplir un voto estricto de pureza y vivir dentro del recinto más inviolable de la diosa, su templo, un lugar resguardado del caos humano y de las pasiones desenfrenadas. Un santuario que, irónicamente, sería testigo del acontecimiento que cambiaría su destino para siempre. Para Medusa, habitar los muros consagrados del templo no era solo un privilegio, era el máximo testimonio de su entrega espiritual, el refugio donde creía que nada podría dañarla. En aquel recinto inviolable, donde cada columna parecía susurrar protección, ella encontró no solo propósito, sino la ilusión de estar al resguardo de las amenazas del mundo. Pero fue precisamente en ese espacio sagrado, su hogar, su voto, su ancla divina, donde su destino se quebró sin posibilidad de retorno. Su hermosura, que debía servir como reflejo de la gracia celestial, llamó la atención del dios del mar, Poseidón. Dominado por el deseo o buscando desafiar a Atenea en su propio santuario, irrumpió en el templo y, ante el mismo altar de la diosa, forzó brutalmente a la indefensa Medusa. Aquel acto no fue únicamente un ultraje hacia la sacerdotisa, sino una ofensa directa a la divinidad que protegía aquel lugar. Profanó la pureza del templo y mancilló los votos inviolables que Atenea exigía de sus servidoras. La tragedia se vuelve aún más amarga al comprender el contraste. Medusa había buscado amparo en un espacio consagrado y fue allí donde encontró su mayor desamparo. Pero lo más cruel aún estaba por suceder. La indignación de Atenea, en vez de dirigirse contra el agresor poderoso, cayó con violencia inexplicable sobre la víctima. La diosa vio en la presencia de Medusa en esa situación una afrenta personal, una mancha en la pureza de su santuario que debía ser corregida. En lugar de castigar al culpable, Atenea decidió castigar la consecuencia. Su sentencia no buscó justicia, sino borrar aquello que, según ella, había provocado el sacrilegio, la belleza de Medusa. La diosa deformó aquello que antes era motivo de admiración. La melena dorada de Medusa, orgullo de su gracia y símbolo de su inocencia, se retorció en una corona viviente de serpientes venenosas. Sus ojos, antes llenos de serenidad y devoción, fueron saturados con un poder devastador, la capacidad de convertir en piedra a cualquiera que se atreviera a mirarlos. Atenea la convirtió en la personificación del horror. La maldición no solo alteró su cuerpo, sino su existencia entera, condenándola al miedo,
al aislamiento y a una vida donde cada mirada accidental significaba la muerte de otro inocente. El castigo fue doble y profundamente injusto. Medusa no solo sufrió la violencia de un dios, sino también el juicio implacable de una diosa que eligió hacerla responsable del acto que ella misma había padecido. Así, una víctima fue transformada en monstruo, no por sus actos, sino por la incapacidad de los dioses de enfrentar su propia culpa. De esta manera, la Medusa que ingresó en la tradición como aquella criatura temible contra la que los héroes debían enfrentarse no era, en esencia, más que una representación viviente de la injusticia divina y del peso cruel del castigo. La figura que emergió de los muros profanados del templo no fue simplemente un ser deformado, sino un testimonio ambulante de la humillación, la angustia y la cólera que había sido obligada a soportar. El castigo no solo alteró su forma física, desmanteló su identidad, corrompiendo aquello que antes era su mayor virtud y convirtiéndolo en el símbolo de su condena. Los cabellos dorados que alguna vez atrajeron admiración se transformaron en un enjambre de serpientes venenosas, criaturas vivas que se agitaban con un siseo constante, recordándole en cada movimiento la pérdida de todo lo que había sido. Sus extremidades, según algunas versiones antiguas, adoptaron escamas, y en ciertos relatos incluso surgieron alas, sellando su metamorfosis de devota sacerdotisa a espectro alado de la noche. Sin embargo, la esencia del castigo residía en su mirada. Los ojos que antes reflejaban pureza y devoción se convirtieron en portadores de un poder absoluto y fatal. No se trataba de un recurso que pudiera elegir emplear ni controlar a voluntad, era parte inseparable de su existencia. Cualquier mortal que, por azar o descuido, cruzara su vista, quedaba convertido de inmediato en una figura de piedra. Este don impuesto se transformó en su prisión eterna, condenándola a una soledad impenetrable. La imposibilidad de contemplar a otro ser vivo sin provocar su muerte hacía que cada estatua petrificada a su alrededor fuese menos un trofeo y más una marca silenciosa de su pena. Cada forma inmóvil era un recordatorio de que ella, sin desearlo, causaba tragedia simplemente por existir. Consciente del peligro que representaba involuntariamente, Medusa se vio obligada a retirarse del mundo. Atenea, con fría determinación, la desterró hacia los rincones más remotos y olvidados del occidente, más allá de las aguas del océano o en la vasta llanura de Sarpedón. Ese destierro geográfico reflejaba también su exilio emocional, un apartamiento forzoso tanto del mundo como de sí misma. Sus únicas compañeras fueron sus hermanas inmortales, Esteno y Euríale. Aunque compartían la monstruosidad, no compartían la fragilidad que definía a Medusa. Eran guardianas feroces, sí, pero incapaces de percibir completamente el dolor de quien podía morir, de quien había sido convertida en blanco del odio divino. Durante esos años de aislamiento, la figura de Medusa se fue distorsionando en la imaginación colectiva. Lo que antes había sido una historia de dolor injusto fue quedando atrás, reemplazada por relatos de horror que la retrataban como un ser despiadado. Los héroes la buscaban no para comprenderla, sino para vencerla. Los pueblos la nombraban no como víctima, sino como amenaza. El mundo olvidó que su capacidad para destruir era una carga impuesta y no una elección. Medusa se convirtió en un símbolo del temor hacia lo femenino indomable, en una advertencia sobre la ira que los hombres creían que debía ser contenida, en un rostro que la sociedad afirmó que no debía ser contemplado. Su sufrimiento fue borrado. Su figura, utilizada. Su historia, reescrita para conveniencia de otros. Mientras Medusa soportaba su condena en un aislamiento impuesto, lejos de las tierras de los mortales, en otro rincón del vasto horizonte mitológico crecía un joven destinado a ser celebrado como uno de los héroes más ilustres de la antigüedad, Perseo. Su historia, aunque ensalzada por los cantos y los relatos heroicos, también nace desde el infortunio. Hijo de Dánae y del dios Zeus, fue criado en la isla de Sérifos por Dictys, un pescador de corazón noble. Sin embargo, la presencia de la joven madre y su hijo atrajo pronto el interés sombrío de Polidectes, rey de la isla y hermano del bondadoso pescador. Polidectes ansiaba desposar a Dánae, pero Perseo, ya convertido en un adolescente fuerte y decidido, era un obstáculo evidente. El rey, incapaz de apartarlo abiertamente, elaboró un plan para eliminarlo sin que sus manos quedaran manchadas. Organizó una gran celebración y exigió que todos los hombres de la isla ofrecieran un obsequio valioso. Perseo, sin posesiones ni riquezas, fue blanco de burlas por no tener nada que entregar. Herido en su orgullo y presionado por la multitud, proclamó que traería como presente la cabeza de Medusa. Polidectes aceptó sin vacilar, consciente de que aquella empresa equivalía a una sentencia de muerte.
La fama de la Gorgona era bien conocida, quien se atrevía a acercarse a su guarida jamás volvía. Aún así, Perseo no quedó desamparado. Su temeraria promesa llamó la atención de ciertos dioses. Hermes, astuto y veloz, y Atenea, quizá movida por el deseo de concluir el destino de la criatura que ella misma había condenado, decidieron prestarle ayuda. El joven recibiría instrumentos que ningún mortal poseía, indispensables para enfrentar a un ser cuyo poder no podía confrontarse de manera directa. Hermes le entregó unas sandalias aladas, que le permitirían moverse con rapidez y evitar el peligro mortal de la mirada de la Gorgona. Atenea, por su parte, le ofreció un escudo bruñido hasta brillar como un espejo, un artefacto diseñado no para repeler golpes, sino para impedir el contacto visual directo. A través del reflejo, Perseo podría observar sin quedar inmóvil para siempre. Equipado con estos dones divinos, el muchacho emprendió una travesía que lo llevaría más allá de los límites del mundo conocido. Buscó a las Grayas, 3 ancianas que compartían un único ojo y un único diente, y con sagacidad les arrebató la información necesaria para hallar a las ninfas que protegían los últimos objetos de su misión, una espada capaz de cortar cualquier materia y un saco mágico donde encerrar la cabeza sin sufrir daño. Perseo marchó entonces hacia la guarida de Medusa, ignorando por completo la verdadera tragedia que se ocultaba tras la figura que debía destruir. Para él, la Gorgona no era una mujer injustamente castigada, ni una víctima del furor divino, sino tan solo un monstruo cuya muerte restauraría su honor y liberaría a su madre del acoso del rey. Mientras él avanzaba decidido, Medusa descansaba entre estatuas silenciosas que el mundo interpretaba como trofeos de su maldad, aunque en realidad eran los restos involuntarios de quienes habían intentado matarla. Figuras inmóviles que narraban, sin palabras, el precio de su existencia. El encuentro entre ambos se acercaba, y con él el desenlace de una tragedia que llevaba demasiado tiempo acumulándose en la sombra. Cuando Perseo llegó por fin a la guarida de la Gorgona, el silencio era tan denso que parecía material. No era una quietud común, sino una impregnada de presencias detenidas para siempre. Cada estatua de piedra que marcaba el terreno era un recordatorio del destino que aguardaba a cualquiera que mirara de frente a Medusa. Guerreros congelados con las armas aún levantadas, aventureros sorprendidos en mitad de un gesto, hombres atrapados en un último grito. Todos inmóviles, atrapados por una mirada que jamás había sido empleada por malicia, sino por maldición. Dentro de la cueva, la criatura dormía. No una bestia sedienta de sangre, sino una mujer obligada a habitar la forma de un monstruo. Su respiración era serena, y las serpientes que conformaban su cabellera se mecían con suavidad al compás de sus sueños. La calma que reinaba en aquel lugar no emanaba de un depredador a la espera, sino de un ser exhausto, consumido por el peso insoportable de ser una amenaza involuntaria para el mundo. Incluso en el arte, Medusa pasó de ser un rostro torcido por el horror a un ícono complejo. En algunas obras se la representa con lágrimas en los ojos en el momento exacto de su muerte, mezclando fragilidad y dignidad. En otras, aparece erguida y poderosa, desafiando. Perseo, siguiendo las instrucciones de los dioses y protegido por los dones que le habían concedido, avanzó sin emitir palabra. En lugar de enfrentar de manera directa la mirada de la Gorgona, sostuvo el escudo de Atenea frente a él y siguió únicamente por el reflejo que brillaba en su superficie bruñida. De este modo, Medusa jamás llegó a percibirlo acercarse. No tuvo ocasión de despertar. Tampoco de defenderse. Con un solo movimiento, veloz y preciso, el héroe blandió la espada divina y separó la cabeza de la criatura. En ese instante, las serpientes de su cabellera lanzaron chillidos que parecían expresar la tragedia del momento. Del cuello cercenado surgieron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el guerrero dorado, hijos de Poseidón y Medusa, que vieron la luz tan solo cuando ella perdió la vida. Perseo colocó la cabeza en el saco encantado para evitar su propio final y emprendió el camino de regreso. Su cometido estaba cumplido. El monstruo había sido abatido. Pero lo que quedó atrás no fue una gesta heroica libre de sombras, sino la culminación de una injusticia antigua. Una mujer castigada por un delito ajeno, asesinada en su sueño, sin derecho a réplica ni esperanza de restitución. Incluso después de la muerte, la cabeza de Medusa conservó su terrible poder. Perseo la empleó en numerosas ocasiones, usándola como arma contra adversarios y amenazas. Lo que había sido una maldición personal, un símbolo de su dolor, se transformó en un instrumento de triunfo, un botín al servicio de quienes jamás se detuvieron a considerar la historia detrás de esos ojos que petrificaban. Cuando finalmente la entregó a Atenea,
la diosa la fijó en su égida, convirtiéndola en un emblema de protección y pavor. Así, Medusa quedó atrapada no solo en el reino de la muerte, sino también en la memoria cultural griega, reducida a la figura de un monstruo invocado para el combate y el temor. Su verdadero rostro, el de una mujer vulnerada por un dios y condenada por una diosa, se desvaneció entre las versiones oficiales. El mundo retuvo la potencia de su mirada, pero olvidó el dolor que la originó. Aún así, con el transcurso de los siglos, nuevas miradas comenzaron a posarse sobre su mito. Artistas, poetas y pensadores rescataron su humanidad velada, contemplándola no como la criatura maligna de antaño, sino como una figura profundamente trágica, símbolo de la injusticia divina, de la furia callada y del castigo impuesto por estructuras que temen lo que no pueden controlar. Medusa renació, no como monstruo, sino como arquetipo. Con el paso de las generaciones, la imagen de la Gorgona fue despojándose poco a poco del relato heroico que la había reducido a un obstáculo en el camino de Perseo. Su silueta empezó a reinterpretarse desde una óptica distinta, una que buscaba rescatar la voz que le había sido negada. Surgió entonces un símbolo poliédrico, capaz de contener significados complejos y contradictorios. Para algunos, Medusa se convirtió en la representación de la mujer castigada sin razón, víctima de fuerzas desproporcionadas e incontrolables. Su metamorfosis dejó de entenderse como un acto de simple venganza divina y pasó a reflejar la manera en que las sociedades castigan a las víctimas mientras protegen a los poderosos. En esta lectura, Medusa no era la enemiga, sino la testigo de una historia repetida en innumerables épocas. Para otros, su figura encarnó la ira femenina transformada en poder. Las serpientes que antes simbolizaban corrupción pasaron a interpretarse como metáforal sobre la fuerza que nace cuando alguien es llevado al límite. Su mirada, antaño vista como una maldición, comenzó a percibirse como una defensa absoluta, un límite infranqueable, una protección que emerge después del sufrimiento extremo a quienes buscan someterla. La trayectoria de Medusa, que inició como la de una joven sacerdotisa consagrada a la devoción, terminó convertida en un espejo en el que cada era ha visto reflejadas sus preocupaciones, la injusticia, la dignidad, el miedo, la lucha por la libertad. Medusa no perdura por ser un monstruo, sino porque su historia sigue revelando algo profundamente humano, como el dolor puede deformar un destino, y aún así dar lugar a una fuerza que trasciende siglos. La voz que los dioses intentaron apagar terminó convirtiéndose en una de las más poderosas del mito. Si quieres entender cómo este relato conectó con héroes, dioses y generaciones enteras, haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla y continúa el viaje. No olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué parte de la historia te sorprendió más.